la derrota al triunfo, con el pastor Raúl Rodríguez. Esta es una historia de cómo Dios protege a su iglesia y le da la victoria en la ganancia de las almas. En el año de 1978, la República de El Salvador era estremecida por la violencia. Los grupos guerrilleros y el ejército tenían encuentros diarios en diferentes lugares del país. Todos los días en las carreteras aparecían los muertos y el país parecía un lugar muy inseguro. A pesar de todo esto, el cuerpo de pastores y los oficiales de las iglesias adventistas estaban realizando una obra de evangelización agresiva. Cada trimestre reuníamos a los líderes y a los predicadores para adiestrarlos en la ganancia de las almas y en los programas misioneros de la iglesia. Estábamos preparando el territorio para una gran campaña nacional de evangelización. Nuestras iglesias y hermanos trabajaban en cientos de hogares en los cuales les enseñábamos la palabra de Dios y estaban nombrados como unidades evangelizadoras. Cada trimestre venían pastores de la División Interamericana, de la Conferencia General, catedráticos de nuestras universidades y disfrutábamos del entrenamiento profesional y efectivo, lo cual generaba un gran entusiasmo en la iglesia a pesar de la situación política y peligrosa. Nuestros laicos avanzaban poderosamente con la predicación del Evangelio. Queríamos realizar la campaña más grande que se hubiese llevado a cabo en un país como el nuestro y tener maravillosos resultados. Este gran bautismo que anhelábamos tanto era que 2,000 almas por lo menos vinieran a los pies del Señor Jesucristo en esa campaña y luego nosotros íbamos a continuar la evangelización con los laicos que seguirían predicando la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando iniciamos esta campaña con todos estos objetivos, nos propusimos que íbamos a realizar un bautismo equivalente a 1,000 almas para Cristo. No habíamos escuchado en todo el mundo un bautismo de esa dimensión. Por lo tanto, estábamos entusiasmados con la idea de ser nosotros los que lucharíamos por llegar a ese gran objetivo en la ganancia de las almas. Por lo tanto, nos lanzamos al trabajo con gran entusiasmo, apoyados por supuesto por nuestra unión, por la división y por nuestros pastores, nuestros laicos. Todos nos unimos en el deseo de hacer de aquella campaña una experiencia inolvidable. Ante estos desafíos que se habían planteado, las situaciones políticas y armadas recrudecieron entre el ejército y la guerrilla. La guerrilla que trataba de controlar
todas las zonas fuera de la capital y el ejército que trataba de gobernar en los departamentos que estaban prácticamente inundados por las fuerzas guerrilleras. Por lo tanto, era una batalla sin cuartel. Ya cerca de que comenzásemos la campaña, los revolucionarios empezaron a sembrar el terror quemando los vehículos. En las carreteras principales para viajar hacia Oriente había dos puentes, a uno le llamaban el Puente de Oro y el otro era el puente de la carretera hacia Oriente. Eran puentes que eran orgullo de los salvadoreños y en realidad allí en esos puentes se apostaron los guerrilleros y decidieron que no iban a viajar más los de Oriente hacia la capital por ninguna de esas dos vías y que los buses que viajaran en esa dirección iban a ser quemados y a la gente la iban a dejar allí sin poder continuar su viaje. Para el plan original de la campaña, ese día del gran bautismo, era que toda la hermandad de El Salvador, especialmente la de Oriente y el centro, viniese hacia el lago de Ilopango en San Salvador, para que allí celebrásemos la ceremonia bautismal. Pero una semana antes, Satanás trabajó duro, de tal manera que las compañías de buses que ya habían firmado los contratos para transportar a nuestros candidatos comenzaron a cancelar esos contratos porque no había seguridad en la carretera. Los guerrilleros paraban a los buses y luego sacaban a la gente e incendiaban las unidades, especialmente en la zona que estaba sobre el río Lempa. Los pastores estaban alarmados. Todos comenzaron a llamar a la oficina y cuando hablábamos con ellos decían: pastor, no se va a poder, es imposible, esta guerra está cada vez más cruda, más difícil. Y yo les decía, pues traten de conseguir camiones, consigan carros, consigan todo tipo de transporte, ofrézcanle más a los buses para que puedan venir al bautismo. Recuérdenles que Dios está con nosotros y que Dios va a intervenir para que no pase nada. Y así estuvimos alentándoles, pero todos esos días eran días difíciles. Sin embargo, los pastores estuvieron haciendo su trabajo y logramos por nuestras oraciones garantizar de que Dios haría algo para que esto se pudiera llevar a cabo. El pastor Ashleman, que era uno de los 127 predicadores que tendríamos, en los cuales 12 eran pastores, 2 éramos de la oficina, más el pastor Ashleman, y el resto eran laicos que iban a dar las campañas de evangelización, se llenaron de ánimo para seguir adelante. Por lo tanto, no perdieron la expectativa de ganar esas almas para Cristo. Por supuesto que el enemigo quería darnos una derrota, pero no cedimos, insistimos en hacer ese bautismo y ya el viernes por la noche,
cuando las llamadas entraban con desesperación, en el nombre de Dios, les animábamos a seguir el plan de venir, que Dios iba a intervenir y que debían venir a la reunión. El pastor Archibald, presidente de la división, y el pastor Brown, que era el vicepresidente de la división interamericana y secretario, llegaron a acompañarnos para ese gran día del bautismo. Ya el pastor Ashleyman, que era el evangelista, estaba con nosotros. En realidad fue una noche difícil. Había descansado muy pocas horas porque las llamadas telefónicas iban y venían animándoles. Pero cuando apenas había quedado dormido, tal vez un par de horas, fui despertado a las 4 de la mañana aproximadamente por unos truenos y unos relámpagos que sacudieron las paredes de la casa. Aquello era terrible, parecía el fin del mundo. Recuerdo que yo dije, ahora sí, con esto se va a coronar todo. Esta lluvia tan fuerte que se desató, el viento que sacudía la casa, dije para mis adentros, solo esto faltaba para que fracasemos en este gran bautismo. La lluvia no paró, porque por alguna razón Dios la había enviado. Y era tan fuerte y era tan amenazante que los guerrilleros tuvieron que esconderse, buscaron refugio y se alejaron de la carretera porque aquello era insoportable. Los buses arrancaron hacia el San Salvador a eso de las 5 de la mañana, carros, camiones, todo tipo de transporte pasaron sin problema por los puentes en plena lluvia y llegaron a Ilopango cerca de las 8 de la mañana, cuando ya llovía muy poco. Ese día los miembros de la iglesia llegaron felices y contentos. Nunca habíamos visto una multitud como la que teníamos ese día. 7,000 miembros de iglesia llegaron. Pero lo más maravilloso fue que llegaron con los miembros y en los buses y como pudieron, 1,325 almas que iban a ser bautizadas ese día. La lluvia paró de caer a las 9:30 de la mañana. Empezamos a bautizar 22 pastores en el lago. Cada uno tenía un guía mayor que iba anotando candidato por candidato para no perder la cuenta ni a las personas. Y luego estuvimos bautizando hasta la 1 de la tarde. Terminamos muy cansados, pero con un gran gozo en nuestros corazones. Había sido algo grande, casi que nunca visto o muy pocas veces visto en el mundo, un bautismo de tal dimensión. La campaña totalizó, después del primer bautismo, que fue más de 500 almas, y ahora más de 1,325, las que se terminaron de bautizar en las iglesias, terminó con 2,000 almas
para Cristo Jesús. Aquella derrota que Satanás nos quería hacer se convirtió en una gran victoria. Curiosamente, cuando los buses y los carros regresaban hacia el oriente y el centro del país, una vez más vino una tormenta fuerte y ninguno de nuestros buses ni medios de transporte tuvieron problema para regresar a casa. Ese día, en los cielos se escribían 1,300 almas nuevas para el reino de Cristo. No cabe duda que el Señor había actuado. Yo había juzgado mal a Dios. Creí que aquella tormenta iba a sellar nuestra derrota. Pero Dios puso esa tormenta para que ninguno de sus hijos ni aquellos transportes tuvieran problema para atender a ese bautismo. Creo que el Señor hizo los milagros a favor de su pueblo. Por eso es que nosotros no debemos ceder a ningún costo. Nuestra misión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No debemos pararnos por las amenazas, ni debemos poner pretextos, ni aunque sean por problemas políticos, ni problemas armados. Dios estará con nosotros y la victoria siempre estará segura. No en balde la palabra de Dios dice que Él mandará a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos y que Él estará con nosotros para siempre. Querido hermano y amigo, al contarte esta historia real, lo hago solo con el fin de que entiendas que Dios está al lado de todos los que estamos dispuestos a cumplir con la misión de predicar este Evangelio en todo el mundo. Que Dios te bendiga y te ayude.